De mi parte. Ustedes ven que los que están acá son muchachos, la mayoría no tienen más de 22 años, son ex soldados del Perú, no son pirañitas, no son ladrones, no son avijeos, son ex soldados inclusive que han luchado en la guerra del Cenepa y el Estado los ha abandonado. Además, se ha protestado con esta actitud que la crisis económica, la falta de trabajo, la traición al Perú, la chilenización, la extranjerización, la privatización, todo lo que nosotros sabemos. Entonces, señores, yo quiero que ustedes nos apoyen en su casa, nos apoyen con la opinión pública, porque la vamos a necesitar. No queremos que esto se agrave más, pero lamentablemente son actitudes que a veces nos obliga el gobierno cuando tanto abusa y cree que acá la gente es cobarde, que la gente se va a someter. No, también nosotros tenemos dignidad. Ahorita están invitando a retiro a los oficiales que se sublevaron contra Montesinos, Ollantumala y los del 13 de noviembre. ¿Y quiénes los están invitando a retiro? Los que se echaron a Montesinos. El mundo está al revés. Y eso nosotros no aceptamos. Por eso hemos tomado esta actitud. Ahora, por si acaso, los policías están borrachos. No hay que han estado borrachos. Y adentro están más borrachos todavía, están privados. Están como Toledo en Punta Sal ahorita, ¿no? Entonces nosotros creemos que esta actitud es la principal regalo de Año Nuevo y Navidad para el pueblo peruano, para que vean que hay tropas nacionalistas, tropas velasquistas y que defienden a su país. ¿Quién tiene alguna pregunta? ¿Quién tiene alguna pregunta? Pero pregunte para todos, pues, ¿ya? Hace un momento escuchamos en los medios de comunicación que puede intervenir en un posible diálogo entre usted y el gobierno del congresista Villanueva. No sé hasta dónde nos podría explicar frente a eso. Un diálogo entre usted... No queremos eso. No queremos nada con un congresista de Perú. ¿Aló? ¿Sí habla él? ¿Te gustó? Canal N, Canal N. ¿Ya? Es un canal de Lima. Se pueden mandar un reemplazo inmediatamente y hacer crecer el número, porque esa es la única posibilidad que tenemos de Perú. ¿Ya? Nosotros somos licenciados, estamos por cierto, nos han reducido compatriotas. Y los soldados peruanos tontamente hemos tenido a este ejército del pueblo. Ahora sí, vamos a hacer una verdadera revolución. Un verdadero ejército popular del pueblo, en que el servicio militar obligatorio tiene que ser universal. Hay que tomar seguridad. Nos propone un toma de gobierno que está también drástica.